Buenas tardes, compañeros, amigos. Muchas gracias por haberse presentado el día de hoy. Vengo a darles una charla con una temática bastante interesante titulada Educación en Valores y Formación Económica, mitigando factores agravantes en la economía de un Estado. Obviamente, pues, ubicándonos en nuestro país, Venezuela. Para llegar a esta cuestión como tal, tuvimos que pasar a través de un proceso de aprendizaje en la materia de economía. El profesor nos fue proporcionando diversos materiales de apoyo, audiovisuales, de texto, entre otros, además de las clases impartidas por él. Y estas últimas semanas nos instó a realizarnos 5 preguntas. 5 preguntas relacionadas con el material proporcionado y que nos resultasen interesantes y pudiéramos responder. Y de entre esas 5 preguntas, diversas en sí, seleccionamos una en particular que nos llamase más la atención, que nos resultase más interesante para formular una respuesta a esa pregunta a partir de la investigación y a partir de pues, todo lo que hemos aprendido a lo largo de la materia. La pregunta en cuestión y la razón por la cual formulé ese título es la que vemos aquí. ¿Puede la educación en valores, así como la formación económica y financiera, ayudar a la mitigación de factores agravantes que influyen negativamente por sobre la economía de un Estado? Una pregunta bastante sencilla, me la formulé a partir de ciertos videos y quisiera que ustedes me dieran una respuesta rápida y sencilla. ¿Creen que sí podría la educación en valores y ética ayudar a la evolución de nuestro país, de nuestro Estado? Para bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y en qué podemos sustentar esa respuesta? Básicamente, ya como dicen, la educación, sí, fomentar esos valores que se han perdido, inculcar o hacer ciertas actividades en que pues se orienten a los niños a mantener esos valores pues, para una formación. Exactamente. Entonces, a lo que quiero llegar yo con esto es a integrar un poco lo que es la ética y la economía, porque no son entidades opuestas o externas entre sí, sino que se interrelacionan. ¿Cuál es el contexto del estudio? Bueno, vamos a debatir, vamos a proporcionar ideas, opiniones acerca de este enfoque, del enfoque educativo en cuanto a ética y economía. Y cómo eso podría ayudar a la evolución de un Estado, a comprender los principales causales de la actual crisis venezolana por la que estamos atravesando desde hace unas cuantas décadas. No es algo reciente, no es algo que del 99 para acá, todo eso tiene una base desde antes que ello. Ok, vamos a, primero que nada, a conocer cuáles son los objetivos de mi investigación y de la presentación que voy a realizar el día de hoy. ¿Quién me ayuda con el objetivo general, que es el primero que tenemos aquí? Proporcionar una respuesta a la pregunta planteada en pro de derivar un mensaje de aprendizaje que repercuta en el pensamiento crítico de aquellos a quienes se dirija este pensamiento, esta presentación. Exactamente. La presentación del día de hoy va dirigida hacia ustedes y hacia las personas que visualicen este video por la plataforma de YouTube. Obviamente, primeramente el docente y los demás estudiantes, para que racionalicen e interpreten esta información, generen ideas propias y a partir de ahí sembramos la semilla para mejorar el futuro. Y entre los objetivos específicos, primeramente tenemos la conceptualización de términos que se encuentren relacionados directa o indirectamente con la formulación de la pregunta y la contextualización en términos de la realidad venezolana, de cuál es la actualidad, en dónde vivimos y qué estamos viviendo en este momento económicamente hablando. Por último, y más importante aún, vamos a desglosar aquellos beneficios que van a surgir a partir de la implementación de una metodología educativa en formación ética y económica, que estimule el resurgimiento de la sociedad venezolana. Iniciamos por el primer objetivo, que era la conceptualización. Aquí hay algunos términos clave de los que vamos a ir hablando a lo largo de la presentación y me gustaría que los tuviéramos claros desde un principio. Inicializando por economía. ¿Qué es economía? ¿Quién me ayuda con la lectura? Ciencia que estudia la producción y distribución eficiente de recursos escasos entre individuos. Ok, es una definición proporcionada por muchos autores. Básicamente utilizamos los recursos escasos que tenemos para producir para una gran cantidad de personas.
normalmente un estado o una población. De ahí pasamos a educación en valores. ¿Quién me ayuda con la lectura? Los griegos fomentan virtudes como la honestidad y la responsabilidad para una convivencia social saludable. Obviamente, algo sumamente necesario para el desarrollo de un país. ¿Y ustedes consideran que aquí en Venezuela hay una correcta educación en valores? No. Muy directa la pregunta. Ese no fue muy claro y directo. Diría que no solamente depende de instituciones educativas, sino obviamente también desde la casa, desde la formación que se le da a los niños en casa. Pero sí, se puede mejorar, se puede reforzar un poco más. Ahora vamos con formación económica y financiera. Adiestramiento para el entendimiento de fenómenos económicos y la gestión de los recursos personales. Ok, también una educación muy necesaria. Y esta pregunta también me la pueden responder de forma directa si quieren. ¿Existe la formación económica y financiera aquí en Venezuela? No, esta sí puedo estar de acuerdo con ustedes, es un poco más complicado llevarla a cabo, pero sigue siendo igual de necesaria. Hace poquito fue el pago del ISLR, ¿quién lo realizó por su cuenta? A un par de compañeras que sí contaban con el conocimiento. Pero aquí la gran mayoría ni siquiera sabe cómo declarar impuestos, ¿cierto? Entonces eso ya es una debilidad. Y aparte de eso, pues, otras más que tienen que ver con el ámbito económico y financiero. Ahora vayamos con una palabra específica, el rentismo. ¿Qué es rentismo? Economía basada a la renta de recursos cuando la vulnerabilidad y la falta de producción real. Ok, nos genera vulnerabilidad y falta de producción real. ¿Por qué? Porque pasamos a depender de un único producto, de un único bien. Si simplemente, como dice el dicho, si pones tus huevos en una sola canasta, el día que la pierdas te quedaste sin huevos. Entonces hay que diversificar, no podemos ser un país rentista como ocurrió en el pasado. Vámonos con ética, muy importante la ética. Estudio del comportamiento humano, definiendo lo que es moralmente correcto o incorrecto. Ok, nosotros sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal, e intentamos transmitirle eso a nuestros hijos, a las generaciones del futuro. Comprender la ética y el cómo nos afecta como sociedad es sumamente importante. Y ahora vamos con un término que es de uso común aquí en la institución, un término que utilizamos casi a diario en cualquier charla, en cualquier situación, pero esta vez está orientado desde un punto de vista distinto, que sería la mitigación, que me ayuda con la lectura. Ok, esta vez no vamos a reducir riesgos, sino que vamos a reducir los impactos negativos en nuestra economía. ¿Cómo podríamos aplicar esto? Bueno, como ya hemos venido mencionando, con la educación en valores y con la educación financiera. Ahora vamos al diagnóstico. Vamos a ubicarnos en la economía venezolana. ¿Cómo nos encontramos actualmente y por qué nos encontramos aquí actualmente? La economía venezolana ha enfrentado desde el siglo pasado un problema de rentismo que desincentiva el trabajo y la producción en múltiples rubros. ¿Cuál es el principal producto que se exporta en Venezuela? El petróleo. Pero el petróleo es relativamente reciente. Hace menos de un siglo fue que se encontraron los yacimientos de petróleo aquí en Venezuela. Anterior al petróleo, ¿con qué subsistíamos? Con café, con cacao, lo producíamos nosotros. Y eso pues nos daba una diversidad cultural, una diversidad económica, que no era la más fuerte que había, pero por lo menos había diversidad. En cambio, desde el descubrimiento de los yacimientos y la explotación del petróleo en Venezuela, ¿qué fue lo que se hizo? Se abandonó el campo para explotar el petróleo. Y nos hicimos dependientes de un único recurso, algo que obviamente es sumamente malo. Para ese momento nos consideramos ricos, porque bueno, Venezuela tiene los mayores yacimientos de petróleo, la mayoría de países en el mundo hacen uso de ese petróleo, nos lo van a comprar, se lo podemos vender, etc. Pero nos hicimos dependientes de él y hubo una buena entrada de dinero que no fue bien administrada, tristemente. Vuelvo y repito, no es algo que haya pasado del 99 para acá, es algo que pasaba desde antes. Obviamente no había una inversión en diversificación económica, sí hubo inversión en infraestructura, bien podríamos mencionar el Hospital Central de aquí de San Cristóbal, eso fue una gran inversión y fue para el bien común del venezolano, pero vuelvo y repito, no es solamente la infraestructura, también tiene que ver lo económico
y lo que es la ética, la educación en valores, porque si no se presenta la corrupción, producto de fallas en la formación ética y educación en valores, lo que distorsiona la distribución de recursos. A Venezuela entra una gran cantidad de dinero, pero nosotros vemos ese dinero. Rara vez, ¿cierto? No existe una correcta distribución. Entonces son realidades que se nos presentan. Y algo más que nos pone en la economía venezolana, algo que nos ocurre al ciudadano común, es que carecemos de la debida formación financiera para hacer frente a la creciente crisis económica, algo que se ha venido presentando, sobre todo en la última década, así como a la situación inflacionaria y a la devaluación de activos nacionales, lo que agrava la pobreza, limita la participación justa en la economía del país. Si no sabemos cómo funciona un sistema económico, si no sabemos distinguir entre lo que es el valor y el precio, por qué ocurre la inflación, por qué ocurre la devaluación, todos esos son factores que influyen tanto en micro como en macroeconómicamente hablando. Y obviamente pues nos afecta a nosotros como venezolanos, a cada uno de nuestros estados y a nuestro país en general. Entonces, el desconocer estos términos y estos modelos de pensamiento económico, pues ha sido en parte lo que nos ha llevado a la situación precaria actual. Impacto del desconocimiento financiero y la ética precaria en nuestro país. Primeramente, la desarticulación social. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay una buena formación en valores? Cuando no hay una buena formación ética, se acrecenta la desconfianza. Y cuando existe desconfianza, ya no pueden haber tratos que sean idóneos para ambas partes, ya no podemos confiar en qué voy a comprar, en cuál es el estado de lo que voy a comprar, cuál es la calidad de lo que voy a comprar, porque yo no confío en quien me está vendiendo y quien está vendiendo no confía en quien le está comprando. Entonces, como decía Kenneth Arrow, un economista, la confianza es un lubricante invisible del sistema económico. Si existe confianza, como la hay en ciertos países desarrollados, sobre todo en Europa y Asia, pues es más sencillo realizar este tipo de transacciones sin que tengamos que recurrir a mecanismos del Estado, como bien ha ocurrido últimamente con lo que es los presuntos lavados de dinero y pues las detenciones que han ocurrido últimamente aquí en el Estado. Erosión del capital humano sin educación financiera. Excelente. Tranquilos, no importa. Ok, luego de ese breve corte de fluido eléctrico, podemos retomar donde lo dejamos, digamos, por lo que es la erosión del capital humano. Sin educación financiera, el capital humano se vuelve ineficiente e incrementa la vulnerabilidad económica, algo de lo que ya hemos hablado un poco con anterioridad. Y dada la carencia de valores interpersonales, se promueven prácticas cambiarias y especulativas dañinas, sobre todo en estados fronterizos. Para nadie es un secreto que aquí en el estado Táchira nos vamos moviendo entre moneda y moneda. Ya no es solamente el uso de los bolívares, que de por sí en físico casi no se utilizan, sino únicamente digitales. Y de ahí tenemos que también aprender a lo que es usar pesos, la moneda de nuestros hermanos colombianos, y los dólares, que bueno, también se han utilizado mucho en el centro del país. Aparte de eso, pues también tenemos la especulación con lo que es el cobrar ABCD, al negro, le cambio de bolívares a pesos y luego de pesos a dólares, o al contrario. Y ahí es cuando el desconocimiento en ciertas funciones simples matemáticas pueden agradar un poco la situación de las personas. Porque a mí me dicen un precio en bolívares, un precio en dólares y un precio en pesos. Si yo no sé realizar las operaciones necesarias para los cambios, pues volvemos con lo de la desconfianza. Las personas se aprovechan de esa temática para ganar un poco más y volvemos otra vez. Eso es falta de ética, falta de valores interpersonales. Exactamente. Nos acaban robando de la forma más tonta. Pero por eso es necesario la educación un tanto integral. Sobre todo, bueno, cuando hablamos de situaciones económicas y cambiarias en estados fronterizos. Ok, vámonos con la realidad del venezolano. La realidad de muchos de nosotros aquí presentes, comenzando por el consumo por supervivencia. Cuando nos enfrentamos a una crisis y no sabemos cómo lidiar con ella, no tenemos las herramientas para poder salir adelante de forma óptima, solemos priorizar la supervivencia del día a día. ¿Alguien aquí vive el día a día? Algunos cuantos, ¿cierto? Y yo conozco muchas personas que inclusive pues
trabajan por su cuenta y lo que generan es simplemente para el día, para poder alimentarse, para poder pagar estadía del día. Exactamente. Y ahí es cuando, bueno, pueden hacer uso del material de apoyo. Si visualizan aquí, tenemos los factores que agravan la economía, empezando por el rentismo, que ya hemos hablado de ello, fallas éticas que generan corrupción, el desconocimiento financiero y las decisiones cortoplacistas. ¿Qué es una decisión cortoplacista? Bueno, es priorizar la supervivencia de la hora, de que hoy me pagaron la quincena. ¿Y para qué me alcanza esa quincena? Pues de broma para pagar la comida y la renta. Y si me queda un poquito, pues también lo voy a gastar porque igual mañana van a estar devaluados. Entonces ahí es cuando se toman decisiones cortoplacistas, de que el ahora y ya mañana, pan para hoy, hambre para mañana. El día de mañana pues nos tocará resolver de alguna otra manera. Y pues no, allí no se incentiva lo que es el ahorro o la inversión a largo plazo. Algo que es difícil inculcarlo en una sociedad donde pues el mañana es incierto. Poca planificación financiera, de esto mismo que estamos hablando. La ausencia de educación financiera dificulta la toma de decisiones acertadas, evidenciada en un ciclo de decisiones compulsivas y una escasa previsión de ahorro o de inversión. Y algo que es muy relevante en este caso es qué le estamos enseñando a los niños, qué le estamos enseñando a las generaciones del futuro. Un ejemplo, aquí los que tengan hijos, sobrinos, les dan algún dinero para una merienda o para algo por el estilo. Antes era que se podía, hoy en día pues le mando el desayuno. Pero a lo que quiero llegar con esto es que si le damos dinero a un niño, si le dan bolívares a un niño, ¿cómo creen que reaccione? Los va a repudiar o ni siquiera los va a reconocer, ¿cierto? No le damos el valor a la moneda nacional. Claro, no es que sea culpa de nosotros, son situaciones externas. Exactamente. Esas generaciones jóvenes ni siquiera hablan de los bolívares. Aquí en el Táchira hablarán de pesos y en el resto del país de dólares. Es muy poco. ¿De qué cosa? Slotty. Ah, ok. Monedas digitales de videojuegos. Ok. Entonces sí, eso es recurrente en los niños y también es porque imitan, porque saben, si el papá le dice que los bolívares no sirven para nada, pues el niño va a repetir. Exactamente. Entonces, son situaciones que agravan. ¿Cuáles son las consecuencias sociales? Bueno, algo que hemos visualizado a lo largo de, sobre todo esta última década, es la alta tasa de migración. Y eso es algo que obviamente debilita el producto nacional. Porque ¿qué es un país sin su población? Sobre todo la población joven, que son los que más se están yendo, porque dicen, no, yo estoy joven y yo puedo luchar por mi futuro en otro país, en otro lugar. No puedo luchar por mi futuro aquí en Venezuela porque no vale la pena, es el decir de las personas. Y obviamente eso debilita a nuestro país. Inclusive hay países un poco más avanzados que le pagan a las personas jóvenes por ir a vivir, trabajar y hacer vida allá, porque saben el valor de un ciudadano joven y que aparte va a tener familia, va a formar generaciones a futuro. Todo eso es inversión a futuro, algo que aquí pues no se previsualiza mucho que digamos. Ahora vamos con las herramientas generadoras de cambio. ¿Qué podemos utilizar para mejorar? ¿Qué deberíamos implementar para educar a las generaciones del futuro? Primeramente, la educación. Algo sumamente importante. Vuelvo y repito, en países más avanzados, pues existe una buena inversión, una buena infraestructura educativa. Lo que pasa es que es algo sumamente costoso y que no se va a ver resultados sino dentro de una cantidad de tiempo bastante avanzada, exactamente. Es una inversión a largo plazo. Entonces, pues sí es complicado, pero vuelvo y repito lo que ya mencioné desde un principio, no simplemente dependamos de la educación pública nacional, o inclusive si tenemos la posibilidad de que nuestros hijos, sobrinos,
ingresen a una educación privada, no permitamos que dependan únicamente de lo que les enseñan en esas instituciones, sino que aportémosles también. Y vuelvo y repito, mayoritariamente esta presentación está enfocada en la educación económica, excelente, pero mayoritariamente es la formación en ética, la formación en valores. Obviamente nosotros somos quienes somos hoy en día gracias a lo que nos enseñaron desde niños. ¿Qué nos enseñaron a cada uno? Bueno, respeto, responsabilidad, en mi caso mucha empatía, en mi caso siempre hubo bastante empatía, es lo que me transmitió mayoritariamente mi señora madre. Y entonces pues eso es lo que nos ha formado, eso es lo que nos hace quienes somos hoy en día. Y la idea es ir mejorando, la idea es formar generaciones futuras mucho mejores que nosotros. Y que Dios quiera puedan vivir cómodamente dentro de este país llamado Venezuela. Vamos con la tecnología. Bastante, ya lo están leyendo, ya lo están procesando. Es casi inexcusable que digamos que no nos podemos formar en X o Y tema. Porque hoy en día la cantidad de información digital que poseemos es prácticamente infinita. Si yo me quiero formar en un tema de, no sé, digamos RCP, pues yo en internet puedo conseguir todas las guías de RCP actualizadas y simplemente es yo dedicarle el tiempo y estudiarlas. Obviamente no me van a dar una certificación automáticamente, pero sí puedo formarme en ese ámbito. Y posteriormente, pues sí busco una certificación. Entonces aprovechemos las herramientas que tenemos. Tenemos el teléfono celular, tenemos lo que es la globalización, la digitalización, todo lo que podemos aspirar a hacer se encuentra. Ya tenemos ejemplos en los teléfonos celulares, bueno, el mío está ya grabando. Entonces, pues, de nuevo, tema de educación. Enseñémosles a los niños a utilizar estas tecnologías de forma correcta, de forma eficiente. No es solamente redes sociales, no es solamente jueguitos. Intentemos, pues, limitar su uso y darle un buen uso. Entonces, vuelvo y repito, son herramientas, como toda herramienta, si se utiliza correctamente, podemos construir hasta un edificio. Pero si lo utilizamos mal, acabamos lastimando a otras personas o lastimándonos a nosotros mismos. Y pues aquí entra lo que vendría siendo la temática, mi carrera como tal, la ingeniería. Resulta relevante el comprender que la eficiencia no solo se relaciona con la técnica, sino que también involucra la ética. Sobre todo cuando hablo de ingeniería industrial, porque el objetivo primordial de un ingeniero industrial es la optimización de los sistemas. Voy a buscar la forma más óptima de realizar este producto utilizando la menor cantidad de recursos y beneficiando a la mayor cantidad de personas. A eso es a lo que se debe aspirar, a eso es lo que debo aspirar yo como ingeniero industrial. No buscar solamente el beneficio de una industria o de una empresa, sino un beneficio colectivo. Y esperemos que con el ingreso de las nuevas empresas internacionales aquí en Venezuela, pues pueda aspirar a formar parte de una de ellas y aspirar a cambiar un poco lo que es la situación actual venezolana. Beneficios de una formación integral. Si nosotros formamos a esos niños, si nos formamos a nosotros mismos integralmente, tanto ética como económicamente, ¿en qué nos va a beneficiar? Bueno, primero que nada, la auditoría social. Un ciudadano formado puede exigir transparencia y entender las decisiones públicas, generando un sistema de contrapesos que regula y mejora la gestión estatal. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos un dirigente, un jefe, alguien que está por arriba de nosotros. Y él es el que más sabe y él va a ser el que toma las decisiones. Pero si él toma una decisión incorrecta, ¿cuál es nuestro deber? Hacérselo saber, demostrar que no estamos de acuerdo con esa decisión y evitar dentro de lo posible que sea ejecutada. Entonces, pues obviamente eso lo podemos hacer siempre y cuando estemos empapados en el tema, conozcamos un poco de qué es lo que está haciendo esa persona, por qué lo está haciendo. Porque si nosotros desconocemos acerca de lo que ese político está hablando, simplemente le vamos a aplaudir y vamos a decir, sí, él está hablando de que el futuro viene bien, pero ¿a costa de qué? ¿Qué está sacrificando por eso? ¿En qué está invirtiendo el Estado sus recursos? Entonces ahí es cuando entramos nosotros y realizamos esa auditoría social. Reducción de costos sociales, algo que ya he comentado anteriormente. Si fomentamos los valores, la ética, la honestidad y la responsabilidad, eso facilita el entendimiento mutuo entre individuos
y reduce los mecanismos costosos de control estatal. Si tenemos confianza entre nosotros, recuerden, la confianza es el lubricante invisible que mueve el sistema económico. Y por ahí podemos ahorrar. Si confiamos entre nosotros, si tenemos una mejor gestión de valores y entendimiento mutuo, mucho más fácil van a ser las diferentes transacciones que realicemos a lo largo de nuestra vida. Y obviamente lo que es la resiliencia financiera, que es el objetivo máximo, el punto central de esta temática, que es si formamos a las personas económica y financieramente, van a poder hacer uso de esas herramientas para proteger su patrimonio y enfrentar las crisis económicas con mayor estabilidad. ¿A qué hacemos referencia? Bueno, si yo estoy preparado para la situación, si yo sé cómo funciona lo que es la inflación o la devaluación, puedo prepararme para enfrentarla de una mejor manera. Obviamente, en individual, pues es muy poco lo que podemos hacer, pero si se maneja el conocimiento en colectivo, pues es mucha la ayuda que le generamos ahí al país. Aquí, como pueden visualizar, tenemos la pirámide. En la base tenemos, pues obviamente la base de todo esto es la educación en valores. Si educamos bien a una persona, si nos educamos bien nosotros, de ahí para adelante todo va a ser mucho más fácil. Exactamente. A partir de esa buena educación en valores pasamos a lo que es la formación económica y financiera. Ok, ya tú sabes qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ahora te voy a enseñar a cómo administrar tus recursos, para ti, para los tuyos y para los demás. Y por último, pues poseer una buena ética profesional. Aquí todos tenemos ética profesional, yo diría que sí, todos somos funcionarios hechos y derechos y realizamos nuestro trabajo con la mayor disposición posible. Si se educa en esos valores, pues va a haber una buena formación y exactamente. Los profesionales saber utilizar esos recursos, esa formación, pues para... Exactamente, es cuando llegamos a un ciudadano hecho y derecho. Y no pisotear, no abordar a alguien porque tenemos o somos profesionales, que es parte de eso. A veces utilizamos el que soy profesional para humillar o algo a otra persona en la que pues no degradar a otros. Somos profesionales, más no tenemos una ética profesional. Que también no se estudian y ellos son mejores que las personas que son estudiadas. Sí, pero en este caso, cuando existe una buena base en valores, que la persona se forma, porque personas que tenemos un ejemplo con la remesa. Si yo fuera bien formado en la parte educativa, en la parte financiera, exactamente. Cuando a mí me llega una remesa, yo puedo invertir 50 y 50. Uno lo tomo para inversión, para cuando, si en algún futuro se regresa la persona que viene del extranjero, y otra la tomo para los gastos generales que necesito como... Exactamente, eso es la previsión a futuro. Pero lamentablemente no tenemos esa educación financiera. ¿Y qué hace la gente? Agarra y gasta hasta más de lo que viene. Exactamente. Queda debiendo para la otra remesa que viene posterior. Entonces nos llegó ese dinero de repente y ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a usarlo todo. No vamos a guardar, no vamos a invertir, no vamos a ahorrar. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a los niños? Y aunque no lo crean, bueno, aquí hay muchas personas, muchos venezolanos que son dependientes pues de esas remesas externas y eso pues obviamente alimenta lo que es la fluidez monetaria de nuestro país. Pero dentro de lo positivo, que puede ser para esas personas, también es negativo porque nos hacemos dependientes de dinero generado en otros países, en otros sitios, en vez de centrarnos en la producción nacional. No fortalecemos la economía nacional, exactamente. Ok. Y bueno, como bien podemos ver aquí, los beneficios para la sociedad son los que hemos estado debatiendo en este último bloque, lo que es la auditoría social, la resiliencia financiera, la reducción de costos sociales y obviamente el fortalecimiento del capital humano. No tendría mucho que ver el empleo informal. Empleos informales. Eso también es una temática que se ha originado dada la situación económica nacional. Normalmente, pues, dada la misma temática del rentismo, dependíamos del petróleo, entonces se aumentó la plantilla de los trabajadores
en ministerios públicos. ¿Y con qué le pagaban a esos trabajadores? No a partir del trabajo que ellos realizaban, sino que se sacaba de lo que se obtenía del petróleo para pagarle a esas personas. Y actualmente inclusive hay personas que forman parte de esa plantilla de personal y ni siquiera están aquí. Y lo digo porque tengo conocimiento de una persona, un conocido, que en este momento está en Argentina, lleva creo que 5 o 6 años allá y todavía le están pagando por el Ministerio de Educación. ¿Cómo pueden ocurrir esas cosas? Entonces, ahí es un poco de falta de ética y falta de control también. Entonces, pues son cosas que se presentan. Y además de eso, pues obviamente ya hay personas que no confían en estos puestos públicos. Ya no hay muchas personas que aspiren a, no, yo voy a ser de protección civil, voy a ser policía o voy a ser educador, que anteriormente era un trabajo muy valorado, el de educador. Sino que prefieren trabajar por su cuenta y ahí puedes poner, dependiendo de las personas, pueden poner en práctica pues esas temáticas de especulación cambiaria, entre otras, que pueden ser negativas para las personas que les rodean. Su pago no es remunerado, lo que hace, sencillamente es lo que hay, si quiere bien, si no. También, entonces ahí es cuando hacemos aprovechamiento de la mano de obra. Exactamente. Al ser informales y no declarar impuestos ni pagarlos, pues no están contribuyendo al económico nacional. Entonces, pues después, ¿que por qué falla tanto la luz? ¿Que por qué falla tanto el agua? ¿Cuánto pagan ustedes por la luz o por el agua? Entonces, si pagamos cantidades ínfimas, esas cantidades ínfimas van a ser direccionadas al mantenimiento. ¿Y eso va a alcanzar para el mantenimiento de las subestaciones? No. Entonces, ahí es cuando surgen más problemáticas. De nuevo, ¿por qué pagamos tan poco? Pues porque todo eso era subsidiado por el petróleo. Entonces, volvemos con el mismo tema, el rentismo. Dependemos de un único producto. Ok, para finalizar, me gustaría pues dar las conclusiones a las que llegué a partir de la realización del trabajo de este proyecto y la respuesta a la pregunta formulada desde un principio. Primeramente, la superación de la crisis no depende exclusivamente de fórmulas matemáticas, sino de un cambio de paradigma en el capital humano. Economía no es solamente matemáticas, no es solamente saber estadística, saber cuál es el precio o el valor de X bien o servicio, saber cuál es la demanda y cuál es la oferta, ¿no? Como hay más demanda que oferta, pues vamos a elevarle el precio. ¿Por qué? Porque así gano más. Entonces, pues, no es solamente saber de números, sino también tener esa ética, ese conocimiento financiero e interpersonal. La incorporación de valores interpersonales y ética en la formación ciudadana actúa como un mecanismo de mitigación de factores agravantes. Si manejamos estos conocimientos, estos temas, si formamos a las generaciones del futuro, vuelvo y repito, no es solamente formar a los niños, también tenemos que formarnos nosotros. Porque el ser humano se encuentra constantemente en un periodo de formación. Y vuelvo y repito, hoy en día hay muchas herramientas con las que nos podemos formar. Entonces, todo eso nos ayuda a mitigar, a disminuir, minimizar esos factores agravantes de la situación económica nacional. La comprensión de la educación ética y económica es esencial para un ingeniero industrial. Personas como yo, o bueno, yo aspiro a ser un ingeniero industrial. Esta formación permite aplicar principios de optimización y distribución responsable de los recursos limitados, orientados al bienestar social y a la ética profesional. Algo que ya mencioné con anterioridad, tengo que buscar la optimización de los procesos, de la optimización del uso de la menor cantidad de recursos posibles, no solamente para beneficiar a las empresas, sino para beneficiar al colectivo, a los venezolanos en mi caso particular. Y la reconstrucción de la nación requiere sustituir la cultura de la renta por una cultura de ética de trabajo y optimización de procesos, mitigando así la ignorancia que ha sido el causal de la crisis actual. Ok. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario? Exactamente. Bueno, en realidad, cuando yo hacía mención de esos países más avanzados, en donde existe la confianza,
en donde existe una buena educación en ética, en valores y en economía, Japón es de los primeros que a uno le llega a la cabeza, porque allá sí forman a los niños desde bastante pequeños a ser responsables. Ellos mismos son quienes limpian sus salones de clase, ellos pues siempre están bajo ciertos términos en lo que es la educación, siempre son bastante estrictos por ese lado. Entonces pues ahí tenemos un buen ejemplo a seguir. Exactamente. Ellos generan su valor generando productos electrónicos. Ellos son una isla. Y otro ejemplo bastante bueno son los países de Oriente Medio, donde también hay petróleo y hay también muchas cantidades de petróleo, pero ellos no dependen únicamente de ese recurso. Es de sus principales entradas, claro que sí, pero ellos reinvierten. Y reinvierten no solamente en ellos mismos, sino que aprovechando lo de la globalización, pues invierten en empresas externas que saben que también van a generar ganancias. Exactamente. No basan su modelo económico únicamente en el petróleo, porque saben que eso no es sustentable. Y esperemos que Venezuela de aquí en más, con este proceso de cambio por el que estamos atravesando, esperemos que de aquí en más diversifiquemos nuestra economía. ¿Algún otro comentario, sugerencia? Bastante clara la información hasta ahora. Ok, quiero finalizar con una frase de un autor célebre, un economista y escritor, que fue de las principales inspiraciones en la realización de este trabajo. Se llama Alfred Marshall, quien me ayuda con la lectura del pensamiento, muy bueno. El más valioso de todos los capitales es el invertido en los seres humanos. Exactamente. ¿Dónde es el mejor sitio en el que podemos invertir? En nosotros mismos. Y no hablamos solamente en lo económico, sino que yo tengo que invertir en mi estado psicológico, en mi estado físico. Exactamente. Exactamente. Nosotros. Somos nosotros. Entonces, invirtamos un poco más en nosotros e invirtamos en las generaciones del futuro. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado.